Eso iba a ser la ascensión de Cristo. Esas cosas que sabemos que vienen en la Biblia, pero que jamás hemos visto algo al respecto. La ascensión de Cristo. Vamos a ver la introducción, o sea, de cuándo pasó. Ahí al principio del libro de Hechos, en el versículo 3 dice, hablando de los apóstoles, a estos también después de su padecimiento, el padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes o indubitables, dice ahí otra traducción, o sea, convincentes. Él se presentó, después de haber muerto, él se presentó, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces aquí dice Lucas que Cristo murió, pero después resucitó y se les apareció a los apóstoles por 40 días. Ese fue el tiempo que Cristo estuvo después de su resurrección pues en la tierra. Pero después, en el verso 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces aquí fue cuando Jesús ascendió. Lo que dice este pasaje es que pues Jesús se empezó a levantar poco a poco, una nube lo recibió y aquí en Los Ángeles se le aparecieron los apóstoles, les dijeron que así como se había ido, así va a volver, así con esa misma gloria. Entonces lo que vamos a ver es que Cristo ascendió a un lugar. O sea, aquí estamos contrastando a que Cristo no desapareció nada más. Estaban hablando con él y ¡pum! Caray, ¿dónde quedó Cristo? O sea, eso no pasó. Lo que pasó entonces fue que ellos vieron cómo se estaba elevando. Y los mismos ángeles pues dan testimonio de esto, o sea, porque están mirando cómo se va, sino que pues, esperen porque Él va a volver de esta misma manera, o sea, así como se está yendo, así va a volver. Aparte, acuérdense que hemos dicho que Cristo tenía un cuerpo, ¿verdad? Tenía un cuerpo físico, no igual al nuestro, ya vimos, de hecho en la clase pasada vimos sobre el cuerpo de Cristo, y pues vimos que a pesar de todo, pues es un cuerpo físico que no puede estar en dos partes a la vez. A pesar de que Jesús parece que atravesaba las paredes, aún así Él estaba en un mismo lugar. El cuerpo de Cristo no estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, por esto decimos que cuando el cuerpo de Cristo ascendió, o sea, se fue a un lugar, no pudo haberse desaparecido nada más, se fue a un lugar, pues le decimos a ese lugar, al cielo. No sabemos dónde está el cielo, o sea, nada más dice la Biblia que está arriba, pero no sabemos dónde. Por ejemplo, cuando aquí con Cristo dice que ascendió, se fue para arriba. También hay otro, el profeta Elías, dice la Biblia que llegaron unos carros de fuego, unos carros como los de antes, unos carruajes, y se lo llevaron hacia arriba también, o sea, hablando de Elías. También Jacob, cuando tuvo un sueño una vez, que se echó a dormir por ahí y se acostó en una piedra, dice que vio como una escalera de aquí al cielo y cómo descendían y ascendían ángeles. O sea, y todo eso, o sea, siempre hablando sobre arriba. O sea, ya sabemos ahorita que la Tierra pues, es redonda y que gira sobre su propio eje y todo, y si algo se fuera para arriba, pues ya sabemos que se va para diferentes lados, pero pues aquí la Biblia no está hablando sobre eso, sino que lo único que dice es que el cielo está arriba. Es todo lo que dice. Y así han sido estas, la de Cristo se fue para arriba desde aquí, desde nuestra perspectiva. Entonces hay un lugar que no sabemos dónde está, que es el cielo, y ahí es donde ascendió Cristo. De hecho, en Apocalipsis 21:2, sobre la nueva Jerusalén, dice que descendió del cielo, o sea, de arriba bajó hacia aquí. Entonces ahí también, o sea, la Biblia nunca deja de mencionar esto de ascender o descender, de arriba y de abajo, independientemente de dónde sea ese lugar, el cielo.
Lo que pasó también en la ascensión de Cristo es que después de ascender, Cristo recibió una gloria diferente a la que tenía. Ya no recibió la misma gloria como Dios, sino que recibió una gloria como Dios hombre. O sea, antes no lo adoraban como el Dios hombre, estamos de acuerdo con eso en el cielo. Pero una vez que ascendió al cielo, ahora sí todos lo adoran como el Dios hombre. Juan 17:5, aquí cuando está Cristo orando al Padre, dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está hablando de la gloria que tenía Cristo antes de la fundación del mundo. Y acuérdense que ese es un versículo que podemos usar para la Trinidad. Cristo siempre ha existido. Cristo siempre ha tenido gloria con el Padre antes de que existiera el mundo. Pero, por ejemplo, Pedro, en Hechos 2:33, hablando sobre Cristo, dice que fue exaltado por el poder de Dios. Esa palabra es ahí la clave, fue exaltado por el poder de Dios. Filipenses 2:9 también dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y 1 Timoteo 3:16 dice que fue recibido en la gloria. Vamos a ver ese 1 Timoteo, porque es como un pequeño resumen de la obra de Cristo. 1 Timoteo 3:6. ¿Cuál era la Filipenses? 2:9 y Timoteo es 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Qué está hablando ahí? Encarnación. Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que, si se fijan, es pues, todo lo que hizo Cristo allí. Y ese recibido arriba en gloria pues se refiere a la ascensión. Entonces esa exaltación es una exaltación diferente a la que tenía Cristo antes. O sea, aquí todos estos versos dicen que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo exaltó de una manera mucho más diferente a la que tuvo antes, pues siendo Dios. Ahora es el Dios hombre, todos lo alabamos como el Dios hombre. Acuérdense que Cristo no dejó de ser hombre cuando resucitó. Acuérdense que lo que se llama la unión hipostática, esos términos raros que vimos no hace mucho, vimos que cuando la naturaleza humana de Cristo se unió a la divina, así permanecieron ya para siempre. Entonces eso es el segundo punto. Cristo recibió una gloria que no había tenido antes, y es la del ser el Dios hombre. Un tercer aspecto que vemos en la ascensión de Cristo es que Cristo se sentó a la mano derecha de Dios. Se me hace que un día salió esa pregunta de qué significaba que Cristo estuviera a la mano derecha de Dios, y en este punto de la clase es donde lo vemos. El que Cristo se haya sentado a la derecha de Dios está profetizado, y está profetizado en los Salmos. Dice el Salmo 110: dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Y ese salmo los apóstoles una y otra vez dicen que se trataba de Cristo. Y el cumplimiento total lo vemos en Hebreos 1:3, donde dice, hablando de Cristo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos cómo Cristo se sentó a la diestra del Padre una vez habiendo acabado la obra que vino a hacer y cuando ascendió al cielo. El que se haya sentado a la diestra del Padre significa que su obra estaba completa. ¿Por qué? O sea, tal y como nosotros después de hacer algo muy laborioso, algo que nos costó mucho trabajo, nos sentamos para contemplar lo que acabamos de hacer, así también Cristo, o sea, se refiere como un descanso porque eso ya está terminado. Eso implica ahí que Cristo se haya sentado a la derecha del Padre. Pero significa muchas otras cosas más. Hablando de que Cristo se sentó a la diestra del Padre, significa que recibió una autoridad sobre todo el universo. Dice Efesios 1, del 20 al 21, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales,
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, se fijan cómo Cristo aquí se le da una autoridad, dice, muy por encima de todo. Por cualquier cosa que ustedes piensen, Cristo está encima de ello. Y 1 Pedro 3:22 dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo le fueron sometidos los ángeles y autoridades, pues se refiere más bien pues, al ámbito espiritual. O sea, Cristo se sentó a la diestra del Padre para estar en dominio total sobre ellos. También Hechos 2:33, ya lo vimos ahorita, cuando estaba Pedro en su sermón, dice que, o sea, gracias a que Cristo se sentó a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo. O sea, esa es otra especie de autoridad. Acuérdense que en la Trinidad hay diferencia de autoridad, no de ser. O sea, las tres personas son iguales, pero le llamamos la distinción económica, pues, económica de que se refiere al papel que ejercen. Acuérdense que el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo. O sea, no quiere decir que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo, sino que en sus papeles así es como lo acordaron. Entonces aquí Cristo lo vemos, una vez sentado a la diestra del Padre, enviando al Espíritu Santo. Y no es de que Cristo, desde que ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y no está haciendo otra cosa. No lo podemos imaginar nada más sentado ahí, o sea, como si no es de otra cosa. No, pues claro que sí. Esteban, un poco después en Hechos 7, cuando apedrean a Esteban, cuando pues ya está muriendo Esteban, dice que vio en el cielo a uno como el Hijo del Hombre, estaba viendo a Cristo, y no dice sentado a la derecha de Dios, dice de pie a la derecha de Dios. Vemos ahí que Cristo no estaba sentado nada más. Y también en Apocalipsis 2:1 dice Cristo que Él es el que camina alrededor de los 7 candelabros que menciona ahí. O sea, ¿qué es esto de que se sentó y que sí hace otras cosas? Pues así como un rey, cuando sube al trono, ¿qué hace? Pues se sienta. ¿Para qué? Para demostrar que pues, Él es el rey y que Él es el que va a reinar. Pero el rey, ¿qué hace después? Pues el rey hace muchísimas otras cosas. Y es ahí donde entendemos bien que Cristo, cuando se sentó a la diestra, pues fue para adquirir dominio y autoridad, enviar al Espíritu Santo, pero claro que está haciendo muchas otras cosas más. Pues vamos a ver que la ascensión tiene importancia doctrinal para nuestra vida, o sea, en doctrina. Ahorita vamos a ver qué significa en nuestra vida, pero en doctrina tiene mucho que decirnos. La primera es que la Biblia habla de que estamos en Cristo. Esa es una frase que usa, estamos en Cristo. Y Pablo es de las frases favoritas de Pablo, estamos en Cristo. Y cada vez que dice en Cristo se refiere a que estamos unidos a Él. Y dice que estamos unidos en su muerte, que estamos unidos en su resurrección, que estamos unidos en todo. Y un aspecto en el que estamos unidos a Cristo es en su ascensión. De tal manera que 1 Tesalonicenses 4:17 habla sobre cuando Cristo vuelva. Dice que los que estén aquí, no sé si somos nosotros o las personas que vengan después de nosotros, van no quiero usar palabras que no vienen ahí, pero vamos a ser elevados en el cielo junto con Él. O sea, Él va a aparecer y los que están vivos van a ascender ahí junto con Él. Y eso se refiere a que estamos unidos a Cristo. Así como Él ascendió, los que permanezcan aquí cuando Él vuelva van a ascender para estar con Él para siempre. Eso dice 1 de Tesalonicenses 4. También Hebreos 12, 1 y 2. Quiero que escuchen lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro
en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, fijan, ahí se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero dice aquí el autor de Hebreos que como Cristo hizo todo eso, debemos de correr esta carrera de la fe, dejándonos del pecado, del que nos envuelve. Entonces aquí dice que tenemos que correr esta carrera segura. No se corre esta carrera segura. O sea, no es de que estemos titubeando, pues, de que o sea, ¿estaré haciendo bien o estaré corriendo una carrera en vano? ¿O qué? No, dice, hay una carrera que hay que correr segura. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió, Cristo ya resucitó y Cristo ya se sentó a la diestra de Dios. Entonces, por eso tenemos que correr esa carrera de la fe. Entonces, se fijan, es como una seguridad de que tenemos que alejarnos del pecado. Otro aspecto que nos dice la ascensión de Cristo es que nos da seguridad de que nuestro hogar en el cielo está garantizado. Quiero que escuchen las palabras de Cristo en Juan 14, dice 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, ascensión, y les preparo un lugar, vendré otra vez, cuando Cristo vuelve, y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. ¿Se fijan? Pues palabras simples de Cristo, pero encierran muchas verdades. Si me voy, aquí es cuando habla de que es mejor que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo con ustedes. Porque los apóstoles, cuando escucharon que Cristo se va a ir, dijeron, no, ¿qué vamos a hacer sin Cristo? O sea, ¿qué va a pasar? Y dice Cristo, no, es muy bueno que yo me vaya. ¿Por qué? Y dicen una serie de cosas y una es esta. Dice, yo voy a prepararles un lugar para que cuando vuelva, pues me los lleve a ese lugar. Entonces, si se fijan, la ascensión de Cristo, el que se haya ido, nos asegura de que Cristo nos ha preparado pues, un lugar ahí en el cielo con Él. También la ascensión de Cristo nos dice que Cristo nos comparte de la autoridad. Esta autoridad que hemos hablado, de que se le dio una autoridad sobre todo a Cristo, quiere decir que también nosotros la compartimos. Quiero que veamos por qué. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si fijan, ahí está la frase, en Cristo Jesús, o sea, unidos a Él, nos resucitó y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Ahorita estamos sentados en los lugares celestiales? Pues claro que no, ahora estamos aquí en la tierra todavía. Pero esto se refiere a la autoridad que nos ha dado Cristo. ¿Qué autoridad tenemos ahorita? O sea, ¿de qué podemos gozar ahorita de esto que viene en Efesios 2:6? Bueno, ahí mismo en Efesios, un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales. Para eso tenemos autoridad para combatir a esos poderes espirituales que no vemos. Obviamente en nuestra carne no podemos, somos carne, eso es espíritu, pero ahora gracias a que Cristo nos comparte esa autoridad, tenemos autoridad para pelear contra ello. Y más adelante, los versos que siguen es la armadura del creyente. Agarremos, calzados los pies con la preparación para anunciarle el Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Ahí es cuando muestra toda esta armadura del cristiano. Pero no tendríamos esa armadura si Cristo no nos hubiera dado autoridad para poder luchar. De todas maneras, Efesios 6 desde el verso 10, Efesios 6:10 al 20 habla de esta lucha que tenemos espiritualmente, y después viene la armadura que nos tenemos que poner. Pero no solamente vamos a tener una autoridad sobre estas fuerzas espirituales, sino que
pues en la consumación de todo, cuando estemos con Cristo, dice Cristo que nos va a dar el privilegio de gobernar junto con Él. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. O sea, así como yo he recibido autoridad de mi Padre, al que venza, así también yo le voy a dar la autoridad para gobernar las naciones. Y un poquito más adelante, en Apocalipsis 3:21, dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si se fijan, aquí Cristo nos está diciendo que vamos a participar con Él en su reinado. No es de que nosotros vayamos a ser reyes, así como podría parecer, sino que Cristo nos va a compartir de su autoridad. O sea, la autoridad es de Él y nos va a permitir juzgar y gobernar. Un aspecto de este gobierno que vamos a tener, y Pablo lo menciona en 1 Corintios 6. Bueno, siempre hay que explicar todo esto. 1 Corintios 5 habla sobre que en la iglesia había una persona con un problema grave. Era una persona que tenía relaciones con su madrastra, o sea, con la mujer de su papá. Entonces Pablo le dice: ¿y cómo que sigue en la iglesia como si nada, sin arrepentirse? Se lo tienen que sacar. O sea, necesitan decirle: oye, estás haciendo mal. Y si no quiere, así como dice Cristo, entre más de la iglesia le dicen: oye, estás haciendo mal, necesitas arrepentirte. Y si no, dice: preséntelo junto con toda la iglesia y díganle: oye, estás haciendo mal, necesitas arrepentirte de eso. Y si no, lo tienen que sacar. ¿Por qué? Pues por el bien de la iglesia, para la pureza de la iglesia. Y hablando sobre eso, pues habla Pablo de cómo, o sea, no hay que recurrir a la situación legal. O sea, no hay necesidad de nosotros ir con jueces terrenales si nosotros un día vamos a juzgar. O sea, si nosotros un día vamos a juzgar junto con Cristo, o sea, ¿cómo no podemos juzgar esta situación aquí adentro? Lo que le está diciendo Pablo, y dice ahí 1 Corintios 6:3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces aquí Pablo nos anima a tener un juicio correcto, o sea, conforme a la Biblia. Tan importante es que un día vamos a juzgar a los ángeles. O sea, si un día vamos a juzgar a los ángeles, ¿a cuáles? Pues en la clase de los ángeles vimos que pues, a los que habían pecado. Dice Pablo: ¿cuánto más desde ahorita no debemos de estar juzgando de una manera correcta? Entonces, y otra vez, o sea, ¿con qué autoridad lo hacemos? Con la que Cristo nos ha concedido, con lo que nos ha regalado ahí. Entonces sí queda claro ahí todo esto de la ascensión de Cristo. Para acabar, es una clase corta. Para acabar, vamos a ver los estados de Cristo Jesús. Así se le ha llamado muchas veces, yéndonos desde la encarnación de Cristo hasta esto que hemos visto que es su ascensión y que se ha sentado a la diestra de Dios. Se le llama los estados de Cristo o los estados de Cristo Jesús. Por lo regular se habla de dos estados: del estado de la humillación y del estado de la exaltación. En el estado de la humillación tenemos la encarnación, el sufrimiento, la muerte y la sepultura. 4. Si fijan, todo eso ya lo vimos: la encarnación, la muerte y la sepultura, y el sufrimiento, perdón. Hay algunos que añaden un quinto aspecto, que es su descenso al infierno, pero ya vimos en su momento y refutamos, creo, muy convincentemente de que la idea de que Cristo descendió al infierno no es apoyada por la Biblia. Y al estado de exaltación se habla de que es su resurrección, la ascensión de Cristo, de que se sentó a la diestra del Padre y que un día va a volver en gloria. Si fijan, son 4 y 4. Eso, a lo mejor está más fácil de acordarse de ellos porque son 4 y 4. Humillación. El estado de la humillación
Lo relacionamos con su encarnación, sufrimiento, muerte y sepultura. Y el estado de la exaltación es la resurrección, ascensión, de que se ha sentado a la diestra del Padre, y el que Cristo va a volver en gloria. De hecho, así se encuentran, si alguien quiere estudiar así de la humillación o más bien de la muerte de Cristo, lo va a encontrar con los estados. Ese es el estado de la humillación. Pero pues si se fijan, a lo mejor es más práctico verlos así por separado. Pero al menos ahorita ya los podemos como que englobar en el estado de la humillación y en el estado de la exaltación. Pues llegamos al fin de la clase, estaba muy cortita, la ascensión. ¿Una duda con la ascensión de Cristo? No se debe confundir con la asunción. ¿Qué es la asunción? La asunción es la asunción de María. Tal vez traemos esas dos palabras, ¿cómo se dice? Sí, pegadas y como que las confundimos. De ahí es la confusión, porque a veces no sabemos qué es la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo entonces es lo que ya leímos, que después de su resurrección estuvo 40 días aquí y ascendió al Padre, ascendió al cielo. La asunción de María es un dogma católico nada más, donde se dice que María, así como Cristo, también ascendió al cielo, pero la Biblia no lo menciona en ninguna parte, ni siquiera da como una pizca de que pudo haber sido cierto. Entonces, por ejemplo, la Semana Santa, esos 40 días son esos. Sí. Sí, de ahí esos 40 días. ¿De qué? No sabía, lo que estuvo apareciendo. Sí. Pero, ¿qué dijiste? 40 días. Esos 40 días de... La Semana Santa. De hecho, Pentecostés, o sea, cuando ascendió Cristo al cielo, los apóstoles se quedaron así como que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ya, y muchos estaban ya no sabían ni qué hacer. Y después fue Pentecostés, cuando estaban reunidos y llegó el Espíritu Santo. O sea, ahí se cumplió la promesa de Cristo de que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Ahí se cumplió, y la Biblia dice que fue 50 días después de la resurrección de Cristo, y 50 y Pentecostés tienen ahí o sea, Pentecostés significa 50. Entonces ahí pues ir conectando esas fechas. 50 días después de que fue de su ascensión. No, de la resurrección. Entonces pasó 40 días aquí, los apóstoles se quedaron 10 días sin seña de nada, y el 50º día de la resurrección fue Pentecostés. Y pues ahí vemos cómo Cristo cumplió todas esas fiestas judías. El día de la ascensión. ¿Cómo? Después del día de la ascensión, llegó el Espíritu Santo. Sí, no sé si dice 10 por ahí, casi creo que sí. Pero, o sea, sí, no sé si dice que eran 10, pero sí son 10. No sé, no me acuerdo si dice 10, pero sí fueron 10 días después de la ascensión de Cristo. Entonces, ¿todo bien con la ascensión, la resurrección? ¿Y con otro de los estados de Cristo? Porque, o sea, con esta clase acabamos los estados de Cristo, o sea, ya no vamos a ver nada de la muerte ni de la ascensión. Lo que vamos a ver la semana que entra son los oficios de Cristo. Cristo como rey, Cristo como profeta y Cristo como sacerdote. Pero lo más probable es que lo dividamos en dos. Vamos a ver dos de esos, y en la siguiente vamos a ver uno, y también cómo nosotros también somos reyes, sacerdotes y profetas. Obviamente pues ya saben que siempre es en un sentido menor, y siempre es gracias a que Cristo fue. Pues si no hay nada más, nos cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, y pues ayúdanos a entender la ascensión de Cristo, lo importante,
quieres para nuestras vidas. El saber que porque Cristo ascendió nos tienes un lugar preparado en el cielo. El saber que porque Cristo ascendió al cielo es una seguridad y gracias a eso Él es el autor y consumador de nuestra fe, y es por eso que nosotros debemos de correr esta carrera siempre alejándonos del pecado, esperándote. Y siempre ayúdanos a entender la importancia de toda la obra de Cristo, de todos sus estados, desde la encarnación hasta cómo fue ascendido al cielo, cómo se sentó a la diestra tuya y cómo pues, un día volverá en gloria. Señor, que podamos entender toda la obra de Cristo de tal manera que siempre nos lleve a darle gracias por todo lo que hizo, y gracias a que Cristo culminó todas sus obras por la cual nosotros podemos hoy ser salvos. No podríamos tener nuestros pecados perdonados si Cristo no hubiera cumplido con su obra a la perfección. Por eso te damos gracias y te alabamos.